La reverencia ante la monarquía, ¿sí? Sabe que todavía tenemos reyes, ¿cierto? Todavía hay reinas, todavía hay reyes. Y la reverencia ante la monarquía es un gesto tradicional, protocolario, ¿cierto? Pero no es obligatorio hoy día, ¿sí? Ellos tienen, digamos, por género, ya sea hombre o mujer, varía. Entonces, por ejemplo, los hombres normalmente hacen una inclinación hacia adelante cuando están ante su majestad o cuando están delante del señor o la señora, en el caso de rey o reina. Y las mujeres hacen algo que se llama la genuflexión. Y genuflexión es que ponen su pierna derecha por detrás y se inclinan hasta el suelo. Esa es la reverencia que se le suelen hacer a los reyes hoy día, ¿cierto? Sin embargo, como les decía, es más un protocolo, no es obligatorio. ¿Usted ha visto? Digamos, cuando hay los desfiles y cosas por el estilo, que incluso entre la misma realeza se saludan de esa manera. Las hijas, por ejemplo, a los reyes de España les deben saludar de esa manera. ¿Alguna vez usted pensó o deseó ser un rey o una reina? ¿Alguna vez usted dijo, tan chévere poder pertenecer a la monarquía? ¿Vivir en un castillo? Los niños a veces suelen soñar con eso, ¿cierto? Con el castillo, tipo cuento de hadas. En la religión católica, la genuflexión, ¿sí? Ese acto que nosotros vemos, suelen hacerlo cuando está el sagrario visible. ¿Qué es el sagrario? Es una cajita, ¿sí?, simulando el tabernáculo donde guardan la hostia, que para ellos es representación ¿de qué? De Jesús. Para ellos es supremamente importante que cuando se va a la iglesia, al templo, a la congregación, y está el sagrario visible, hay que hacer una reverencia, ¿cierto? Si está visible cuando usted ingresa, cuando sale o en el momento de recibir la hostia. ¿Por qué? Para ellos es símbolo de adoración a Jesús, representado en el sagrario. ¿Sí está conmigo? ¿Sí le tocó en algún momento? ¿Sí hizo la reverencia en algún momento? Yo no, yo nunca la hice, pero sí vi hacerlo, ¿sí? Reverencia, ojo pues, estemos súper pendientes, ¿listo? Nada es como por rellenar, todo tiene un hilo conductor. Reverencia en hebreo, griego y latín. ¿Qué significa la palabra reverencia? Que es como se llama nuestra enseñanza. En hebreo, temor o respeto, o inclinarse. Eso es reverencia en hebreo. En griego, ¿será que dista mucho? Dice adorar, besar la mano. Piedad, un respeto reverente. Vamos por el mismo camino, ¿cierto? Tanto en hebreo como en griego, denotando una actitud tanto interna como externa. O sea, no solamente es una actitud de inclinarme física, sino que también debe ser algo interno. Y del latín significa un respeto profundo o un temor respetuoso. Pero también hay una definición que llama la atención y es percibir o tener cuidado. Percibir o tener cuidado, observar con detenimiento. ¿Para qué? Para reconocer la grandeza o el poderío de alguien. ¿Sí está conmigo? Quedémonos con esa última, ¿sí? Detenerse, percibir con detenimiento, tener cuidado. Pues eso, tener cuidado, fue lo que el Señor le dijo a Moisés que hiciera cuando el Señor se presentó delante de él en forma de una zarza ardiente. Le dijo, ten cuidado porque el lugar que pisas es ¿qué? Santo. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 3, versículos 2 y 6, para que corroboremos que es así. Dice, estando allí, ¿dónde? En el monte Horeb. Moisés había llegado al desierto del Sinaí y estaba en el monte de Dios.
Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Qué espectáculo! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fue el primer encuentro que tuvo Moisés con Dios, en el monte de Dios, en el monte de Horeb. Empieza la travesía del pueblo de Israel para salir de Egipto. Luego que él despliega con poder sus grandes maravillas, lo que se conocen como las plagas, ellos empiezan su travesía a la tierra prometida. Y llegan nuevamente al desierto del Sinaí, donde Moisés había estado tiempo atrás encontrándose ¿con quién? Con Dios. Cuando llegan nuevamente, después de que salen, después de las plagas o las maravillas en Egipto, salen, empiezan a recorrer, dice la palabra que el Señor los llevó por un camino más largo, llegan al desierto del Sinaí y acampan frente ¿a qué? El monte Horeb, es decir, donde Moisés había estado anteriormente teniendo el primer encuentro y donde Dios le había dado indicaciones de qué hacer en Egipto. Y ahora aquí le da unas nuevas indicaciones. Vamos allá adelantico, capítulo 19 de Éxodo. Perdón, capítulo 14 de Éxodo, no tan adelante. Capítulo 14, versículo 31 dice: y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. ¿Cuál fue el despliegue de poder del Señor? ¿Qué recuerdan ahí? ¿Que el Señor abrió qué? El mar rojo. Y ellos vieron cómo los egipcios que venían detrás de ellos quedaron bajo las aguas. Quiero que usted me ayude con su imaginación, ¿sí? Que usted pueda tratar de evocar ese momento. Todo un pueblo saliendo, ¿sí? Con animales, con pertenencias, caminando. De repente el pueblo egipcio viene, el ejército egipcio viene detrás de ellos. Y dice la palabra que él los acompañaba como una nube, una columna de nube en el día y como una columna de fuego en la noche. Pero cuando ya el ejército egipcio estaba cerca, dice la palabra que la columna, es decir, la presencia de Dios, se hizo en la retaguardia. ¿Para qué? Para dividir y no permitir que los egipcios alcanzaran al pueblo israelita. Cuando se abre el mar, ellos pasan, luego los egipcios quedan bajo las aguas, es cuando dice la palabra que cuando ellos vieron eso, el gran poder que Dios había desplegado contra los egipcios, ¿qué sintieron? Temor. ¿Y qué pasó? Creyeron en él, creyeron, pero ya habían pasado cosas maravillosas, ¿cierto que sí? Pero cuando vieron eso dijeron, wow, o sea, Dios sí es real, Dios hace cosas maravillosas. Y ahí en el capítulo 15, no está en pantalla, vemos, y en su Biblia lo dice el cántico de Moisés. Y más adelante dice el cántico de Miriam. Y es una exaltación que hace Moisés y su hermana por lo que Dios ha hecho a favor de ellos. Exaltar, adorar a el gran yo soy. Ellos siguen avanzando en su proceso, llegan al desierto del Sinaí, acampan frente al monte de Horeb, como les decía ahorita, el monte de Dios, y ahí es cuando tienen el segundo encuentro con el Señor. Ahora sí, Éxodo capítulo 19, versículos 9 al 13. La idea es que usted vaya a la lectura para que no nos perdamos. Dice, y el Señor le dijo, ¿a quién? A Moisés. Segundo encuentro del Señor con Moisés en el monte. Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho.
Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día. Porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Versículo 12. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será ¿qué? Condenado a muerte. Versículo 13. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿por qué no podían acercarse donde iba a presentarse Dios? ¿Qué sucedía? Porque solamente tenía autorización Moisés en ese momento. ¿Usted alguna vez ha pasado por ahí? Tal vez usted tenga la respuesta en su cabeza en este momento. Acto seguido, el Señor desciende sobre la cumbre, solo sobre la cumbre del monte. Y hay un despliegue de poder increíble. Humo, fuego, truenos, sonido de trompeta, o sea, una cosa apoteósica, una cosa que ellos nunca habían visto. Y ante ese despliegue de poder, que no era primera vez que el pueblo veía el actuar de Dios, pero ante eso que estaba sucediendo en ese monte, el pueblo habla. Ahí en el capítulo 20, versículos 18 dice, ante ese espectáculo de truenos, estamos en Éxodo capítulo 20, versículo 18, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblenos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente ¿qué? Moriremos. ¿Sí van ahí conmigo? Versículo 20. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Versículo 21. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron ¿qué? A distancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué no podían acercarse ante aquel que los había liberado? Ante aquel que estaba ahí con ellos, que los había cuidado, que los había resguardado, que había acompañado esa travesía hasta ese momento. Y ante lo que ellos dicen, pues el Señor responde. Ahí mismo en el capítulo 20, versículo 22, dice, el Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni que los adoren. O sea, el Señor les está diciendo, no pueden decir que les contaron, ustedes lo vieron, pero necesito algo, y es, no me ¿qué? No me ofendan, y no adoren a otro que no sea yo. Claro, ¿cierto? ¿O no? Yo creo que lo que les dijo el Señor ahí estaba claro. ¿Qué les estaba pidiendo el Señor al pueblo? Reverencia. Les estaba diciendo, yo soy el único. No me ofendan. ¿Sabe por qué el pueblo no podía acercarse al monte donde estaba la presencia del Señor? Porque el pueblo era un pueblo ¿qué? Pecador. Y la palabra dice que Dios es santo. Cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de ser santo, significa ser apartado, guardado. El pueblo cometía pecado. A raíz del pecado de Adán y Eva, todo hombre que nace ¿con qué? Con pecado. El Señor estaba allí, los estaba guiando, los estaba guardando, pero les estaba diciendo, no pueden pasar de allí. Tengan cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un poder tan grande y tan fuerte, cuando se le acerca algo normal o corruptible,
lo destruye. Y Dios no quería destruir a su pueblo. Los había acompañado, había estado con ellos, los había sacado. ¿Por qué iba a querer destruirlos? ¿Por qué iba a querer dañarlos? Cuando nosotros vamos terminando ya el Éxodo, nos cuentan toda la travesía del pueblo. Pero llegamos a un libro que es Levítico. ¿Usted alguna vez ha leído el libro de Levítico? Es bien interesante. Bien, algunos dirían, no entiendo nada. No entiendo tantas leyes, sacrificios, que mate un animal aquí, que mate un animal allá, que ofrenda de cereal, una cosa loquísima que uno dice, como que Dios, ¿qué me va a hablar en el libro de Levítico? Pero cuando nosotros vamos al libro de Levítico, nos encontramos todas las leyes que el Señor le entregó al pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor entrega leyes? Porque era un pueblo pecaminoso, que no podía acercarse porque Dios era santo, pero el Señor siempre ha querido tener relación ¿con quién? Con el hombre. Así que el Señor dice, les doy un sistema de sacrificios para que ustedes puedan acceder, para que ustedes puedan venir delante de mí. Por eso es Levítico. Así que yo le invito a que usted pueda estudiar el libro de Levítico, para que podamos entender por qué Dios quería que el pueblo estuviese cerca de él. ¿Está conmigo? Un sistema de sacrificios. Después del libro de Levítico viene el libro de Números. Y uno cree que han pasado muchísimos años, pero no. Todo el libro de Levíticos transcurre mientras ellos estuvieron ahí en el monte Sinaí. Y un mes después es que empieza a suceder lo que leemos en Números. O sea, es pegadito. Pero todo un libro tan extenso, a veces le ponemos tiempo. Y no, fueron todas las instrucciones que el Señor le dio al pueblo durante su estancia en el monte Sinaí. El libro de Levítico se centra en el temor santo hacia Dios, el respeto y la necesidad de que el pueblo pudiese vivir cerca de la presencia del Señor. De eso se trata Levítico. ¿Cómo hacer para que el pueblo pudiese estar cerca de la presencia de Dios sin ser destruidos? Porque Dios es Dios santo y Él no quería destruir el pueblo. Y entendamos algo. La historia empieza con Dios y el hombre, ¿cierto? Conviviendo en el huerto. Pero cuando pecan son expulsados. Pero Dios desea seguir relacionándose con su creación. Así que por eso da ese sistema de sacrificios, ¿sí? Pero luego viene algo que es el arca del pacto. Y en el arca del pacto reposa la presencia del Señor. Tal vez usted dirá, no entiendo nada. ¿Cuál arca? ¿De qué se trata? Le invito a que podamos leer precisamente el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia para poder entenderlo. Pero el arca es algo que el Señor les dice que ellos construyan y ahí reposa, ¿quién? La presencia del Señor. Cuando salían a batallas, pues llevaban el arca porque ahí estaba ¿quién? La presencia del Señor. Pero después de eso el Señor les dice que construyan algo más grande. ¿Y es qué? El tabernáculo, donde iría el arca. Todo esto ocurre en el desierto. Y cuando el Señor entonces provee ese lugar, dice la palabra que en ese tabernáculo, que era como una tienda, ¿sí?, de campaña, pero mucho más grande, reposaba ¿quién? La presencia del Señor. Para Dios era importante que los israelitas cumplieran al pie de la letra cada uno de los requisitos o de las leyes dadas. A la forma de Dios, no a la forma de ellos. Si usted lee Levítico, a veces es repetitivo, porque vuelve y dice y explica y qué debe tocar y qué debe poner. O sea, es muy específico. Dios quería que ellos lo hicieran en humildad, con santidad, obediencia, que siguieran ese sistema de sacrificios a la manera de Dios. Porque ¿cuál era el objetivo finalmente? Tener una relación
con ellos y no destruirlos. Así que la presencia de Dios está ahora en una tienda. Ya no estaba en el monte, estaba en una tienda, en medio del pueblo, en el desierto. Y dice la palabra que cada vez que Moisés iba a la tienda y el Señor se posaba sobre la tienda, todos los israelitas lo que hacían era reverencia. Se inclinaban sobre el suelo, porque había descendido ¿quién? Dios mismo sobre la tienda. ¿Usted se imagina eso? ¿Sí se lo está imaginando cómo era? ¿Qué sucedía en ese tiempo? Mire, quien no se acercara de manera correcta, quien no se acercara en un estado de limpieza o de pureza, ¿qué pasaba? Moría. Y ahí es cuando muchas personas dicen, no comprendo. O sea, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué eso? ¿Por qué tenía que suceder de esa manera? Ellos se limpiaban o se purificaban siguiendo una cantidad de rituales. Muchos rituales. Pero quien lo hacía de manera inapropiada, moría. Porque se estaban acercando a un poder muy grande. Algo mortal y corruptible se acercaba a un poder muy grande, que quería estar allí, pero que si no se hacía de la manera como Dios había indicado, entonces había muerte. Dios es santo, Dios es apartado y es único. ¿Lo entendemos? A veces lo podemos decir, pero como que queda hasta allí. Sí, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es perfecto, pero es necesario que podamos entenderlo como Él ha querido siempre que podamos comprenderlo. Dios es santo, es puro, es apartado. Hoy día, ¿usted sigue viendo el tabernáculo de la tienda de reunión del desierto? Luego se levantó el templo de Salomón, pero luego el templo de Salomón lo destruyeron. Y luego otra vez, destruido, levantado, destruido, levantado. Hoy día el Señor sigue habitando en una tienda. ¿Sabe qué tienda? Usted y yo. ¿Estamos hasta ahí? Si usted escuchó con atención cómo era el proceder con el pueblo de Israel en el desierto, todo lo que había que hacer, la referencia que ellos tenían cuando la presencia de Dios se posaba sobre esa tienda de reunión, ahora el punto es que esa tienda, que era de tela, de madera, ya no está. Esa tienda somos usted y yo. Es decir, que si usted es un hijo de Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, ¿quién habita en usted? La presencia del Señor. Aquí la pregunta es, ¿estamos monitoreando cómo está la tienda? Cada día somos conscientes de cómo está la tienda donde habita la presencia del Señor. Los israelitas tenían que seguir rituales de purificación. ¿Para poder acceder adentro de la tienda? No, para llevar un sacrificio, para expiar el pecado. Pero ahora la tienda somos usted y yo. Nos monitoreamos constantemente para saber en qué estado nos encontramos, qué pensamos, ¿qué hacemos? ¿Qué sentimos? Porque la presencia de Dios está ¿en dónde? En mí. Y si los israelitas se acercaban de manera impura, ¿qué pasaba? Morían. Nos acercamos con temor y temblor a Dios. Con temor y temblor. Al punto de que los israelitas le dijeron a Moisés, no. Eso está tenaz. O sea, eso es muy fuerte, eso es muy grande para nosotros. Vaya usted, hable con él y nos cuenta. Pero hoy día el Señor habla con usted y conmigo. Hay acceso directo. Pero ¿cómo está la tienda? ¿Hay temor y temblor para estar en la presencia del Señor? O, présteme atención, tal vez tanta familiaridad ha engendrado desprecio. ¿Ha escuchado esa frase? Entre más cercanía, mayor irrespeto. ¿A quién se honra más?
¿Al jefe o a la familia? Al jefe. Porque si le grito, como le grito a mi mamá, me echan. ¿No? ¿A quién se honra más? ¿Al amigo o al hermano? Porque si trato mal al amigo, me deja de hablar. Pero mi hermano va a estar ahí. Va a seguir ahí. Entre más cercanía, entre mayor familiaridad, se engendra desprecio. Usted no me trata como trata la gente de la calle. ¿Ha escuchado alguna vez esas frases? ¿Por qué? Porque me acostumbro a verlo. Porque me acostumbro a convivir con él o ella. Porque yo sé que está ahí. Porque yo sé que no se va a ir. Porque yo sé que va a permanecer ahí. ¿Será que en algún momento tanta familiaridad y exceso de confianza con el Señor nos ha hecho pensar, Él está ahí? Él no se va a ir. Él me perdona. No pasa nada. Él me tiene paciencia. Él sabe cómo soy. Tanta familiaridad ha engendrado desprecio, trayendo lo contrario a reverencia. Hagámonos esa pregunta. Y mire, sabemos que el pueblo de Israel despreció a Dios muchas veces, ¿cierto? Muchas veces. No más saliendo del desierto, después de que vieron el despliegue de su poder, cuando llegan al desierto, empiezan ¿a qué? A renegar. ¿Y nos traíste aquí para morir? ¿Dónde hay comida? ¿Dónde hay bebida? ¿Sí? Y cuando ven que el pueblo, el ejército egipcio viene detrás de ellos, ¿nos trajiste aquí para morir? ¿Por qué no nos dejaste? Después de ver, después de estar empezando a conocer y a saber quién era Dios. Y se hizo muchos ídolos, al punto de que cuando Moisés estaba en el monte por 40 días recibiendo ¿qué? Las tablas de la ley, ¿sí? Ellos dijeron, no, ya murió, ese no baja. Entonces necesitamos ¿qué? Alguien a quien adorar. Y se hicieron un ídolo de oro. Y luego más adelante dicen, todas las naciones tienen reyes, menos nosotros. Queremos un rey ante el cual nos inclinemos. Samuel, danos un rey. Pero Dios es su rey. No, queremos uno de carne y hueso. El pueblo de Israel despreció mucho al Señor, a pesar de todo lo que habían visto. Pero luego en el Nuevo Testamento, adivinen también quién fue despreciado. Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 53 al 56 dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, recuerden que él enseñaba de esta manera, se fue de allí, del lugar donde estaba. Al llegar a su tierra, ¿qué tierra? Nazaret, donde se crió. Comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y mire pues lo que decían los aldeanos. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Paréntesis. María tuvo más hijos, ¿cierto? Cerramos paréntesis. 56. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Mire cómo dice, ¿de dónde sacó No hay nada más despectivo que una persona se refiera a otra con Fíjense que habían calificativos despectivos, de desprecio. Los aldeanos se habían familiarizado mucho con el niño Jesús, que tal vez no hacía actos, ¡wow! Era un niño, un adolescente que iba creciendo. Se familiarizaron con Jesús. Y cuando Jesús en su adultez empieza a hablar, empieza a enseñar y empieza a hacer un despliegue del poder de Dios, es como, ¿y qué?
de dónde viene, su familia y qué. También fue despreciado por los suyos. Y dice la palabra que allí él no podía hacer ¿qué? Milagros. Por la falta de credulidad de ellos. Mire, el exceso de confianza genera descuido. Ya no veo lo que antes veía, ¿sí? Cuando una relación empieza, uno tiene detalle tras detalle marcado, ¿no? Si ella se arregló las uñas, él le dice, te quedaron hermosas. Pero a los, vamos a ser generosos, 2, 3 años de matrimonio, ya ni se da cuenta si las tiene largas o cortas. El exceso de familiaridad genera descuido. Ya no me percato de lo que al principio, wow, me maravillaba. Al principio cuando salía, está súper bonito, está súper linda. Y ahora es, muévase. O ni siquiera me doy cuenta qué pasó. El exceso de confianza genera descuido. Hace que se acabe la admiración. Ya no se valora. Porque está ahí. Hace parte del paisaje. Se mimetiza con los muebles de la casa. Ya no hay asombro. Y se sobrepasan los límites del respeto. Ya exijo. Ya no espero con paciencia. Ya señalo todo el tiempo lo malo que hace, pero no lo bueno que tiene. La falta de asombro viene por la rutina. Y esos ejemplos que acabo de poner entre personas también pasan con Dios. Señor, ¿por qué no me respondiste? Señor, ¿pero por qué actúas de esa manera? Señor, pero yo estaba esperando algo diferente. Y entonces le oro al Señor por la bendición, X, póngale el nombre que usted quiera, llega la bendición, gracias Señor, eres maravilloso, pero luego viene un problema con la bendición y, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Se te olvidó? ¿Qué pasa? Y entonces ya empiezo a exigir, ya empiezo a señalar, a juzgar. Una rutina espiritual en automático. Canto, leo, oro, sí mucho, pero ya no hay admiración. Ya no digo, wow, Señor. Ya no hablo como en ese primer amor. Dios es lo máximo. No, sí, yo creo en Dios. Sí, yo sé que Él está allí. Sí, yo me congrego. Sí, tal vez leo la Biblia, pero ya no hay reverencia. Cuando se hace visible la irreverencia, la falta de veneración a Dios, la falta de honor, es porque se ha perdido algo muy importante que se llama intimidad. Cuando yo ya no reverencio a Dios, cuando ya no hay honor, cuando ya no hay ese, eres maravilloso, es porque la intimidad o se está perdiendo o ya se perdió. Y se pierde el agradecimiento. Y en la palabra vemos muchos ejemplos de irreverencia. Uno de ellos, Esaú, ¿se acuerdan? Y con él vemos cómo se menosprecia la generosidad de Dios. Esaú, hermano, ¿de quién? Desprecia su primogenitura. Porque en un momento de calor, en un momento carnal, él dijo, prefiero alimentarme a seguir con el linaje de mi familia. Y desprecia la generosidad de Dios sobre su vida. Cuando la palabra dice que no encontró arrepentimiento, no es porque Dios no lo hubiese perdonado. Era porque cómo se perdona algo en una persona que no quiere arrepentirse. ¿Cómo se perdona algo que se desprecia? Que se dice, no quiero, no lo deseo. Un segundo ejemplo, no sé si usted lo ha escuchado, Nadab y Abiú, en ese libro de Levítico. ¿Sí lo ha escuchado? Nombres raros. Tal vez se ha escuchado el nombre de su papá,
El famoso sacerdote, ¿quién? Aarón. 2 hijos de Aarón, sacerdotes también. ¿Se acuerda cuando hablábamos de Levítico? Muy específico que tenían que hacer, tanto el pueblo como los sacerdotes, al pie de la letra, o sea, manual de instrucciones, perfecto. Pero en un momento, estos 2 hermanos sacerdotes presentaron, dice la palabra, un fuego extraño. Le agregaron algo que no tenía que ponerle. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Descendió la presencia y fueron consumidos. Menospreciaron la adoración, porque eso es lo que tipifica el incienso, porque eso fue lo que ellos le agregaron al fuego. Yo creo que así está bien. Yo creo que de la manera en que yo me acerco a Dios, Él sabe la intención. Pongámoslo en ejemplo sencillo. Tengo pereza de pararme y cantar. Dios sabe mi intención. Dios sabe que está aquí. Pero cuando el Señor descendía, estando en el ejército, todo el pueblo se inclinaba y hacía reverencia. ¿Porque era quién? El yo soy. O sea, era Dios. Un tercer ejemplo, Usa. ¿Se ha escuchado tal vez de Usa? ¿Cierto? Y si no ha escuchado, recuerda que hablamos del arca, que también era un lugar en donde reposaba la presencia de Dios. Pues en la época de David, el arca, antes de David con Samuel, el arca había sido robada por los filisteos. Luego, entonces los filisteos empezaron a ver que se enfermaban, que salían llagas, que una cantidad de cosas, y dijeron, no, ya no queremos más esto. Y la mandaron para otro lado. Y llega a una casa. Y en esa casa el arca dura 20 años. Y la palabra no dice nada más. Solo 20 años. Ya. Pero años después el rey David va por el arca. Y habían unas especificaciones para llevar el arca, porque el arca, ¿qué representaba? La presencia del Señor. ¿Se podía acercar a alguien impuro? No, porque si se acercaba, ¿qué pasaba? Moría. Pero ¿qué pasó con uno de los hijos de este hombre? Usa. Primero pusieron el arca como no debían. Y en el camino se tropezó y el arca se iba a caer. Y este chico, Usa, lo que hizo fue poner la mano. Y en el acto quedó gravemente muerto. ¡Ay, pero qué injusticia si lo que quería era ayudar! ¿Cuántos años había estado el arca en la casa de ellos? 20. ¿Usted cree que ellos sabían cómo debían proceder frente al arca? Sí. 20 años acostumbrándose a la cajita. 20 años familiarizados con que sí, ahí está la presencia de Dios. Que en ese momento no tuvo en cuenta lo que se debía de hacer. Menospreció la presencia del Señor. Tanta familiaridad genera desprecio. Y a veces no nos damos cuenta que estamos en automático. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Pero realmente le venero como el Dios de maravillas. ¿Realmente hay reverencia hacia mi Dios? ¿Realmente es mi Señor? Cuando desconocemos el carácter de Dios, cuando desconocemos su santidad, cuando desconocemos su grandeza, su poder, por falta de conocimiento de Él, entonces empezamos a ser irreverentes. Empezamos a juzgar a Dios y a considerar que hubiese sido una forma mejor de proceder. Empezamos a culpar a Dios del sufrimiento, de lo que estoy viviendo. Empezamos a tener una mente liberal, en donde decimos, esto sí, esto no. Esto me aplica, esto no. Ya estamos en otra época, entonces hay que evolucionar nuestra manera de pensar. Cuando no reverenciamos a Dios, se pierde el temor de Dios. Y temor de Dios no es estar paniqueado. Temor de Dios es no hacer lo malo.
No hacer lo que es contrario a la santidad de Dios. Eso es el temor de Dios. Pero si yo no conozco el carácter de Dios, si yo no conozco qué ama a Él, qué odia a Él, qué desea, entonces ¿yo cómo lo voy a amar? Voy a amar lo que yo creo que es bueno. Voy a odiar lo que yo creo que es malo. Cuando adoro a un Dios creado a mi imagen y según mis necesidades, estoy despreciando al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Porque lo hago conforme a lo que yo necesito, conforme a lo que me da paz, conforme a lo que siento que me tranquiliza, que me quita como la carga, buscando hacer mi voluntad y alejándome del Señor. La pregunta es, ¿hemos despreciado su presencia? ¿O ni siquiera su presencia está? Porque no hemos decidido rendirnos ante Él. Mire, la humanidad pecadora sin el Señor no sabe cómo honrar a Dios. No sabe cómo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y el pecado hace que una persona esté centrada en sí misma. En quiero, puedo, necesito, merezco. Por eso entonces es que el Señor hace todo ese proceso para que podamos acercarnos a Él. Y lo deja por escrito y muy claro. ¿Cómo acercarnos al Señor? Reverenciar a Dios es un acto voluntario. ¿Se acuerda con lo que empezamos? Todavía existen actos protocolarios humanos, pero son voluntarios. Asimismo es con el Señor. Él desea que le honremos, que le hagamos reverencia de manera voluntaria. ¿De qué manera? ¿Cómo lo resumimos? Muriendo, ¿a quién? Al yo. Y es voluntario. Dios no obliga a nadie. A nadie. Totalmente voluntario. ¿Cómo evidenciamos una vida de reverencia a Dios? Con nuestra manera de vivir. ¿Cómo evidencia usted que hace parte de una institución? Tal vez portando un uniforme, tal vez hablando los mismos principios de la institución. ¿Cómo evidencio yo que el yo soy es mi Señor? Con mi forma de vivir. Eso es ser un cristiano, un seguidor de Cristo. No de mí mismo, no de otro hombre. No se trata de formalidad religiosa, porque de eso hay mucho ritual, mucha formalidad, ¿sí? Se trata de intimidad. Se trata de desear conocer a Dios, de querer estar cerca de Dios, más de Él o de ella, sino de Dios. De que no sé qué pasa, pero necesito a Dios. Y le honro y le respeto como el Dios de maravillas. Siempre instamos a que en el tiempo musical, porque a veces uno dice, ese es el tiempo de adoración y alabanza. No. Nuestra vida tiene que ser un tiempo permanente de adoración y de alabanza. Pero en ese tiempo, cuando entonamos cánticos, salmos, yo tengo que saber con entendimiento qué estoy diciendo. Y le decimos muchas cosas a Dios, pero que de todo eso realmente lo estamos viviendo. ¿Qué de todo eso realmente es vida en nosotros? Muchos hombres y mujeres en la Biblia reverenciaron a Dios. Piensen en ejemplos. Abraham, Moisés, Job, después de que se dio cuenta de su error. El mismo pueblo de Israel, cuando veía que Dios hacía portentosas obras, ¿qué hacía? Se inclinaban y reverenciaban a Dios. Isaías, cuando recibió profecía de parte del Señor. Juan en el Apocalipsis, cuando recibe las visiones. Pablo, reverenciando a Dios. Y uno bien particular que me llama la atención, y es el ladrón
que estaba a un lado de Jesús en la crucifixión. Regaña al otro y le dice, ¿no te das cuenta? ¿No tienes temor? Ahí, a punto de morir, se dio cuenta quién era Jesús. Y acto seguido le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés ¿en dónde? En tu reino. Es decir, declaró que Jesús era rey. Y ahí, atado de manos, sin poder inclinarse físicamente, le dio reverencia y honor al rey. En una condición donde la persona tal vez diría, no es posible, estoy mal. Entonces estoy mal, me alejo de Dios. Cuando todo lo contrario, cuando necesito acercarme a la presencia. Pero ¿cómo está la tienda? Que lo que hago es alejarme. ¿Cómo está la tienda? Que lo que hago es decir, no, mejor no oro más, mejor no busco más. ¿Todavía hay alguien sentado en ese trono de 2 letras? Yo. Hebreos, capítulo 12. Nuevo Testamento, casi digamos como la mitad del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12, versículos del 14 y vamos a ir uno a uno. Versículo 14 dice, busquen la paz con todos. ¿Con quiénes? Con todos. No con los que tengamos afinidad y ya. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Recuerdan que es santo? Apartado, escogido para Dios. La falta de santidad en nuestras vidas impide que tengamos una relación personal con Dios. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Porque yo sé la manera en la que pienso. Porque yo sé la manera en la que procedo a solas y delante de personas que no me conocen o no saben que soy cristiano. ¿Por qué? Porque hay maldad. Porque hay pecado. Versículo 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Es por gracia. No es porque usted y yo hayamos dado plata y recibimos salvación, ¿cierto que no? No es por obras, es por gracia. Pero siendo por gracia, aún muchos regresan al legalismo. Y entonces tengo que hacer para ganarme la bondad de Dios. Tengo que comportarme de X o Y manera para que Dios me vea y pueda recibir su favor. Recordemos, no es formalidad religiosa y mucho menos aferrarme al sufrimiento. Es entender de qué se trata tener una relación personal con Dios. Versículos 16, 17. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. ¿Qué buscó? Pero no el arrepentimiento. ¿Cómo se perdona a alguien que sigue despreciando? ¿Sí? Él le rogó a su papá que lo bendijeran, pero no hubo arrepentimiento por haber menospreciado el derecho que Dios le había dado. La presencia del Señor no se vende, no se negocia. No se vende y no se negocia nuestro derecho de hijo de Dios. No se vende ni se negocia la primogenitura de poder acceder al Padre. Pero muchos la negocian. Es que usted y yo tenemos acceso directo a la presencia. Ya no tenemos que traer un animal y matarlo. Ya no tenemos que esperar que el sacerdote entre. Usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero en muchas ocasiones la negociamos. Negociamos esa primogenitura, ese derecho que tenemos como hijos de Dios de acceder al Padre.
Versículos 18 al 21. Ustedes a una montaña. ¿Cuál montaña? ¿Se acuerdan? En Éxodo. El monte Horeb. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. ¿Sí recuerdan? Versículo 20. Porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Entonces, ¿qué era lo que no soportaba el pueblo? ¿Por qué le dijeron a Moisés, vaya usted y nosotros esperamos? ¿Por temor de Dios? ¿O por temor a lo que pudiese ocurrir? Porque sabían que la forma de presentarse no iba a ser la adecuada. No era por, wow, Dios es muy grande, no, yo aquí. No, es porque yo sé mi guardado. Porque yo sé qué estoy haciendo. Entonces prefiero de lejitos. Es muy fuerte, no sé si somos conscientes de eso. Versículo 21. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ay, pero eso no lo leímos en Éxodo. Usted lo lee en Deuteronomio 9, que es la recapitulación. Ahí sí lo especifica. Temor de Dios. Temor de hacer lo malo. Pero cuando yo temo a Dios por lo que puede hacerme, eso no fomenta la santidad ni la reverencia. Eso lo que hace es fomentar el distanciamiento. Cuando temo lo que Dios puede hacerme, porque sé que no me acerco de manera correcta. 22, versículo 22. Por el contrario, entonces le dice, ustedes en el 21 no se han acercado a una montaña que puedan tocar, ¿cierto? Entonces en el 22 dice, por el contrario, ustedes se han acercado ¿a dónde? Al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Versículo 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Dos montes. ¿Cuál? Horeb o Sinaí y el monte Sión. En el monte Sinaí, Dios le habló ¿a cuántos? A uno, a Moisés, para que fuera mediador ante el pueblo. ¿Cierto que sí? Pero en el monte de Sión, ¿quiénes tienen acceso? Todos. Y Dios habla directamente. En el monte Sinaí hubo un antiguo pacto que requería sacrificio de animales. Pero en el nuevo pacto, ¿quién es el mediador? Jesucristo. A través de su sangre, una vez, para siempre. Ya no estamos en ese momento en donde, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pagar? ¿Cómo me tengo que comportar para que Dios me acepte? No, ven. Aceptemos que somos pecadores, arrepintámonos y digámosle al Señor, aquí estoy. Quiero caminar contigo, quiero conocerte, quiero hacer tu voluntad. ¿En cuál monte queremos estar? ¿En cuál monte queremos estar? Sión habla de ese reino espiritual dado por Dios a todos los redimidos. Esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén. Y todo por medio de un nuevo pacto. Por Jesús, por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús para salvación, no como amuleto, porque no es así. Y vamos a saltar al versículo 28 y dice, así que, ¿quiénes? Nosotros, o sea, los redimidos, los que han aceptado a Jesús,
han recibido perdón de pecados. Y si tal vez usted dice, yo todavía no estoy en ese grupo, pues le invito a que usted diga, quiero aceptar a Jesús en mi vida. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, el reino de Dios, que nada lo mueve, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, ¿sí? Porque no tuvimos que pagar, no tuvimos que hacer nada, por gracia. Inspirados por esta gratitud, ¿qué? Adoremos a Dios, ¿cómo qué? Como a Él le agrada. ¿Con temor? No como yo creo y estoy dispuesto a darle a Dios. No hasta donde yo me puedo dar, porque es muy difícil dejar el resto. Recibí por gracia. Soy agradecido. Y a raíz de eso, la palabra me está a adorar. Y con temor reverente. Porque entiendo quién es el Dios de maravillas al que le cantamos. Porque entiendo de qué se trata ser un hijo de Dios. En Levítico, cuando llevaban el sacrificio para expiar el pecado, descendía fuego de Dios y consumía absolutamente todo el animal. Ese es el fuego de Dios, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y en Jesús, Él consumió todo el pecado, la culpa por el pecado. Usted y yo, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a responder a la obra de Dios sobre nuestras vidas? Para terminar, vaya al Salmo 95. Y vamos a leer con entendimiento, ¿sí? Muchos de estos salmos hoy día tienen música. Salmo 95, versículos del 1 al 8, la primera parte dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Él, el creador de todo. Pero tengo que empezar por entender que es Él, que es Dios y que es un solo Dios verdadero. Y dice, vengan, cantemos, aclamemos, hagamos reverencia, doblémonos, o sea, démonos completamente. Hacer una reverencia, es decir, inclinarse, ¿es una posición de defensa? Para nada. Es una posición en donde deja a la persona totalmente vulnerable. ¿Vulnerable a quién se ha reverenciado? ¿Quiere usted ser vulnerable delante del Señor? ¿O tememos lo que el Señor puede hacer? Porque sabemos que no lo estamos haciendo como Él nos ha dicho que lo hagamos. Reverencia. Respeto absoluto. Reverencia. Poder entender que Dios es santo. Que Dios es poderoso. ¿Se acuerda de la imagen inicial? Lo rechazaron. Pero finalmente es el único que nos da acceso al Padre nuevamente. ¿Usted cree en Dios? No en ese Dios, porque solo hay uno,
y es Él. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Cómo nos acercamos al Señor? Cuando oramos, ¿es automático? ¿Es un formalismo religioso? ¿Es una lista de deseos? El Señor enseñó a orar en el Padre, lo que se conoce como el Padre Nuestro, ¿sí? Pero nunca dijo repítanla. Orarán así, un referente, un ejemplo. ¿Y cómo empieza? Padre Nuestro. Le reconozco como el Señor. Santificado es tu nombre. Empieza con adoración, con exaltación. Empieza con reverencia. Pero ¿será que nuestra oración empieza con queja? ¿Con peticiones? ¿Cómo nos acercamos al Señor? Deleítate a sí mismo en el Señor y el Rey concederá. Porque Él sabe, usted y yo, de que tenemos necesidad. Pero lo primero es, deleítate. Hoy día hay muchos dioses. Se adoran en el estadio o en cualquier centro de espectáculos o en un salón de eventos o para conferencias o en un auditorio. Pero en muchas ocasiones no se está adorando al único Dios verdadero. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y que podamos adorar. Recuerde, adorar no es cantar. Adorar es exaltar la majestad, la grandeza del Señor. Adorar, es decir, eres maravilloso, Señor. Eres el mejor de todos. No hay nadie como tú. Eres el único Dios verdadero. Eres el creador del cielo y de la tierra. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Eres mi todo, Señor. Eres mi papá. Eres mi esposo. Eres aquel que me recogió cuando nadie daba nada por mí. Eres Dios excelso, altísimo, suficiente, omnipresente, omnipotente, poderoso, fuerte en batalla. Eres hacedor de maravillas. Eres el gran yo soy. Y hoy venimos delante de ti, Señor, nuevamente para rendirnos delante de ti, Señor. Recordándole a nuestra carne, a nuestro yo, que todo se trata en ti, por ti, para ti, Señor. Que todo el enfoque es en ti, Padre Santo. Porque fuimos creados para adoración, porque fuimos creados para gloria de tu nombre, Señor. Para eso fuimos creados, para exaltar tu nombre, Señor, para glorificarte. Y para que muchos otros te puedan conocer y glorificar y doblar su rodilla y confesar que tú eres el Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy tomamos la decisión de rendir nuestra vida, de rendir nuestro yo, para que se haga conforme a tu buena voluntad, que es perfecta y que es agradable, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, aunque se demore. Pero hoy decidimos confiar en ti, Señor, entendiendo que tú eres todopoderoso, y te pedimos perdón, Señor, por haber despreciado tu presencia, por haber familiarizado, Señor, que tú estás y que solo cuando te necesitamos es que te buscamos. Que nos escudamos en no entiendo, no comprendo, no siento, no quiero, para no conocerte, para no ir
a lo que dejaste por escrito. Tu palabra, Señor, las escrituras, para poder conocerte a ti, Señor. Hoy pedimos perdón porque reconocemos, Señor, que somos hombres y mujeres que necesitamos ver para creer, que necesitamos ver para adorar, que necesitamos ver para agradecer, que necesitamos ver para rendirnos, Señor. Perdón, Jesús. Perdón, Señor. Perdón porque muchas veces menospreciamos tu presencia, Señor. Porque muchas veces hemos querido taparte los ojos para que no veas nuestra condición. Porque nos ha costado arrepentirnos, creyendo que somos buenos, cuando tu palabra dice que no hay ni un justo, no hay nadie bueno y no hay nadie que busque a Dios. Hoy, Señor, determino buscarte, Señor, con pasión y con temor reverente. Perdona mi pecado, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Hoy me arrepiento y te pido que seas tú transformando mi vida para ser cada vez más a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Gracias. Gracias porque recibimos tu perdón. Gracias porque sabemos, Señor, que siempre has estado dispuesto. Que reconocemos tu santidad, que reconocemos tu poder, pero también reconocemos tu justo juicio, Señor. Y que eres un Dios implacable. Por eso nos arrepentimos y venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, porque tú no lo desprecias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias por darnos acceso a tu presencia, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por su sangre, Dios. Gracias por haber adquirido libertad, Señor. Gracias porque somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a ser testimonio, Jesús. Ayúdanos a ser luz y sal afuera, Jesús. Ayúdanos a evidenciar a Cristo para que otros vengan y doblen su rodilla y confiesen que tú eres el Señor, Jesús. Te damos muchas gracias, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te amamos. Eres lo mejor. Sin ti no se puede. No se puede, Señor. Solo tú, Espíritu Santo, eres quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros hacemos nuestra parte y es hablar de ti, hablar la verdad. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros amigos. Te bendecimos, te exaltamos y salimos de este lugar, Señor, con tu paz y con tu gozo, Jesús. A ti sea toda gloria y toda exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Familia, Dios les continúe bendiciendo. Que tengan una feliz tarde.